Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión, mis hermanos, quiero traerle un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca del tema una imagen equivocada de Dios. Una imagen equivocada de Dios. Cuando hablamos de Dios en este canal, obviamente nos estamos refiriendo al Dios que se le reveló a Israel en el monte Sinaí, al Eterno, al Ein Sof, Dios de Israel. Y vamos a basar nuestro análisis en Éxodo 32, versículo 4 al 6, el cual dice: entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Una imagen equivocada del Dios de Israel. Bien, mis hermanos, como dije al principio, cuando hablamos en este canal acerca de Dios, yo sé que los hebreos, cuando escriben Dios, escriben D-os, para diferenciar el Dios de las naciones o el Dios que se puede inventar las naciones del Dios de Israel. Los hebreos fueron muy meticulosos en cuanto al respeto y la honra del Dios de Israel, de tal manera que inclusive ocultaron por muchos siglos el nombre verdadero del Eterno por miedo a que las naciones pudieran de una manera u otra pues blasfemar el nombre del Eterno, ya que uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pablo también en el Nuevo Testamento habla acerca de que el nombre de Dios es blasfemado por lo de afuera por causa de lo que estamos adentro. Y en fin, mis hermanos, el Dios de Israel, el Eterno, el Olán, el Ein Sof, es un Dios santo, un Dios trascendente, un Dios que está más allá de nuestro entendimiento, está más allá de nuestro razonamiento. Por eso la Biblia dice que tenemos que creer en Él por fe, creer que Él existe. Todo aquel, dice Pablo, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, o sea, que existe, que es real. Es un Dios trascendente. Isaías habla de con qué pueden comparar al Dios de Israel. No hay una figura humana o celestial en el cual podamos comparar al Dios de Israel. De hecho, Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, según dice Colosenses, el apóstol Pablo haciendo una apologética acerca de quién es Jesús, qué representa Jesús. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, sean tronos, sean dominios, reinos, etcétera. Jesús, que es la representación, es el Mesías, es el enviado del Eterno a nuestras vidas. En una conversación que tuviese con una mujer samaritana en Juan capítulo 14, revela la esencia de quién es Dios. Dice: Dios es espíritu, y los que le alaban deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, Jesús confirma lo que ya sabían los hebreos, que Dios no tiene forma humana, no tiene forma corpórea. Jesús dice que Dios, el Padre, es espíritu, es un ser que trasciende la creación, su creación. Yo siempre digo que Dios no está en el cielo, los cielos están dentro de Dios, porque Dios traspasa, trasciende inclusive los mismos cielos. El hombre más sabio de la tierra, Salomón, decía en una ocasión que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hechos, haciendo una apologética de quién es Dios, dice que
porque en Él vivimos, somos y nos movemos. O sea, nada escapa de la realidad de la existencia del Dios de Israel. Dios es trascendente a su creación, todo lo llena, todo todo está dentro de Dios. Cuando dice que Dios está en los cielos, Dios siempre ha querido que nosotros tengamos un punto de referencia hacia dónde dirigirnos. Por ejemplo, cuando Dios manda, David tiene el sentimiento de crear un tabernáculo, un templo. Salomón crea el templo. Dios antes de eso le había mostrado a Moisés el diseño divino de lo que iba a ser el tabernáculo, porque Dios siempre ha querido que su pueblo tenga un punto de referencia, un punto de reunión donde puedan encontrarse su pueblo y Él. Luego Salomón crea lo que es el templo de Salomón, para que todo Israel tuviera un punto de referencia, un punto de reunión donde puede encontrarse con el Eterno, con la deidad que se le reveló a Israel. Luego Pablo dice que el Dios que creó los cielos y la tierra no tiene necesidad de casa, sino que Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ahora ha decidido vivir en los corazones de cada persona, cumpliendo la profecía que le hiciese al pueblo a través de Jeremías, que cambiaría sus corazones de piedra en corazones de carne. Una cosa es habitar y otra es visitar. Lo que Dios hacía en el templo y en el tabernáculo era visitar su presencia. Una chispa divina se dejaba entrever en el tabernáculo y luego en el templo. Pero cuando dice habitar, es hacer tabernáculo, es el término hebreo de sukat, que habla de un habitat, de estar siempre con su pueblo. En fin, mis hermanos, hablar de Dios, siempre he dicho, es difícil porque Dios trasciende nuestro pensamiento. No hay una figura, una forma en que podamos decir para explicar la forma en que Dios es. Por eso los cabalistas dicen o enseñan o tienen un nombre para el Eterno, y es Ein Sof, que significa sin límite. O sea, cuando tú pienses en Dios, piensa en un ser que no tiene límite. No hay por dónde buscarlo. Pablo dice en Romano que está más alto, más ancho y más profundo, para que podamos entender el amor que es más ancho, amplio y profundo de Dios. Dios no cabe en un concepto, en una palabra. Pues ese Dios se le revela en una ocasión a Moisés en una zarza ardiente. Es normal que las zarzas pues se quemen en el desierto por el gran grado de calor que hay, y esas ramas se secan y hay una fusión química entre el sol y las ramas, y esto produce un fuego que es normal. Lo que no era normal era que Moisés observaba que esa zarza pues ardía y no se consumía. Algunos predicadores dicen que la zarza representa a Moisés, otros dicen que representa al pueblo de Israel, que siempre trataban de consumirlo y no podían. Pero nada tiene que ver con eso, mis hermanos, aunque si utilizan esa interpretación para expresar un punto espiritual, no está mal, pero la zarza representa otra cosa. Quien estaba detrás de la zarza era un ángel enviado por Dios para hablar con Moisés. Dios hablaba a través de los ángeles. Eso es lo que se conoce en el hebreo como la agencia divina. El término ángel es griego, es latín, viene de angelus, pero en el hebreo es malach, con J al final o K, no importa cómo la utilice. Es malach, lo que significa agencia divina. Cada vez que Dios quería comunicarse con el ser humano, lo hacía a través del ángel. Por eso confunden al ángel de Jehová con Jesucristo, que es un tema que hemos aclarado en este canal y lo seguiremos aclarando hasta que la iglesia entienda que Jesucristo como esencia, como persona, jamás apareció en el Antiguo Testamento. No, que era el que estaba en las llamas con Misael, Ananías y Azarías. No. Eso no era Jesús. Pero bien, no vamos a entrar, ese no es el punto. Estamos en el tema un Dios equivocado, la imagen de un Dios equivocado. Cuando Dios se le presenta en la zarza, que le habla a través del ángel, según Hechos capítulo 7, según Esteban, que tenía acceso a libros que nosotros no tenemos, estaba más cerca de la verdad. Recuerden que la revelación, los códigos, las promesas, los pactos le fueron revelados al pueblo de Israel. Las naciones
nos acercamos al hebreo para poder entender en su esencia lo que quiso dejarnos dicho Dios o Jesús, que hablaron en el idioma original de las Escrituras. Bien, Dios le habla a Moisés a través de la zarza, le dice: retén tu pie, porque el lugar que tú estás pisando santo es, porque donde quiera que Dios se manifieste se convierte en parte de la deidad. Y los pies, la sandalia de Moisés, representan en el hebreo camino. Cuando Dios le dice: quítate tu sandalia, le está diciendo: espérate, como tú estás en el estado que estás, no puedes acercarte a mi presencia. Dios le estaba mostrando ya a Moisés que no estaba hablando con cualquier deidad a la que Moisés estaba acostumbrado. Recuerden que el libro de los Hechos también, capítulo 7, en la apologética que hace Esteban acerca de Jesús delante de los fariseos y el pueblo, dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría y ciencia de los egipcios, que de eso también hablaremos, es tema para otro tema. Moisés obviamente conocía dentro de esas ciencias y conocimientos los dioses que gobernaban a Egipto. Entonces Moisés tendría que aprender desde el principio que al Dios que se estaba acercando no era un Dios pagano de los egipcios, era un Dios que trasciende la misma creación. Quítate el calzado de tus pies, o sea, retén tu camino en mi presencia. El lugar que está pisando santo es. Entonces, cuando Dios se le revela a Moisés y dice que ha escuchado, ha visto, ha descendido y ha visto la aflicción con que su pueblo está clamando día tras noche, día tras día y noche tras noche, Dios observó, escuchó y miró el sufrimiento, y entonces encomienda a este hombre que ya tenía 40 años aprendiendo a pastorear ovejas, más los 40 años que aprendió de la ciencia y el conocimiento de Egipto. Era el hombre ideal y capacitado para esta misión. Dios le dice, tiene una conversación con Moisés. Moisés le dice: pero entonces cuando yo vaya, ¿qué le digo a tu pueblo? Dile que yo soy el que soy te envió, que es una palabra que en el hebreo es Yeh, hacer Yeh, que quiere decir el eterno. O sea, no nos compliquemos. Yo soy el que soy significa un eterno presente, el eterno, el Olam y el Ein Sof. En este momento Moisés no podía recibir mucha información porque apenas se le estaba revelando el Señor. Le dijo: mira, tú no tienes que saber mi nombre, dile que yo soy el eterno, ellos van a entender. Y le dio la vara que se convertiría más adelante en la vara de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios va donde Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que haga fiesta en el desierto? El Faraón le dice: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Para yo dejaría el pueblo, es un pueblo esclavizado. Ahí empieza una serie de... lo peor que le pudo pasar al Faraón fue preguntar: ¿quién es Jehová? Para que yo deje ir a su pueblo. Entonces Dios respondió con 10 plagas, para no dar la historia completa, con 10 plagas, no 7 como dicen las naciones. Las 7 plagas de Moisés no fueron 10 plagas. Respondió a la pregunta de Faraón, y cada una de esas plagas representa una destrucción al Dios de los egipcios: el Dios Ra, el Dios del cielo, el Dios de las moscas, el Dios de los mosquitos, el Dios del Nilo, etc. Un día estudiaremos eso más a detalle. Lo que te digo es, hermano, y quiero llegar al punto de la imagen equivocada de Dios, es que Israel es libertado luego de que los primogénitos mueren. Luego de que los primogénitos mueren, el faraón decide dejar ir al pueblo, y el pueblo pues va 3 días de camino a hacer fiesta al Señor en el monte Sinaí. Pues Dios se les revela a través de fuego, trueno, resplandor, humo. Dice las escrituras y uno de los salmos que el monte humeaba como un cardero, como un volcán. El monte saltaba como corderito porque la presencia de Dios había descendido en ese lugar, y el pueblo tuvo miedo y temor. Y Dios le dijo a Moisés: es bueno que ojalá el pueblo siempre tenga este temor acerca de mí. Moisés más adelante, cuando desciende con el pueblo en el camino, en las escrituras dice Moisés al pueblo: ustedes observaron que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, ustedes no vieron figura. Y de hecho, dentro de las 10 palabras, los 10 mandamientos, hay uno que dice: no te harás imagen. Escucha esto: no te harás imagen de Dios pensando que Dios tiene figura. No harás imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Porque Dios no tiene figura, no lo harás y no te inclinarás a ella. Eso fue un mandamiento que quedó prescrito en piedra. Entonces,
todo eso pasa, excelente. Luego, en el camino, en el versículo 32, donde leímos, versículo 32 del libro de Éxodo 4 al 6, vemos que Moisés sube a la montaña a recibir las leyes y la interpretación de la misma. Moisés duró 40 días, pero el pueblo se desesperó. Y es entonces cuando llegamos a lo que acabamos de leer. Lo que le dije fue un repaso para entrar en el punto. Entonces, vamos a leer un poquito más para atrás. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón le dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Vamos a hablar algunos de los puntos principales que podemos ver aquí. Mira, lo primero es que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó delante de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, pues impuesto por Dios. Aarón era la segunda figura de autoridad. Lo que a mí me intriga es que Aarón ni siquiera replicó, simplemente no estuvimos en la escena, estamos haciendo conjetura, pero según lo que leemos, Aarón no replicó ni dijo, vamos a esperar a Moisés, ¿qué pasa pueblo? Vamos a honrar a Dios, vamos a esperar. No, dice que Aarón le dijo, quítense los pendientes de oros en las orejas de ustedes, de las mujeres, de vuestros hijos, y traédmelo. Aquí podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, Dios no tiene problema con las joyas. Yo sé que hay iglesias que no usan prendas, no usan joyas, y bueno, dicen que son más santos, dicen que son más espirituales. Es importante, bueno, eso no lo vamos a rebatir. Esos son conceptos de iglesias. Pero Dios, mis hermanos, nunca ha tenido problema con las joyas, con las prendas. De hecho, el usar prendas y joyas era un signo de bendición de parte de Dios. Luego de que Cristo viene, y Pedro habla en Romanos, una de sus cartas, acerca de que nuestro atavío no es el externo, pero eso tiene su punto de vista, porque hay que ver la cultura, el tiempo y el momento y por qué Pablo prohíbe eso, pero eso es otro tema. El hecho es que Aarón le quita los pendientes a las mujeres, a los hijos, a las hijas, etcétera, y lo trae. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y lo llevaron a Aarón. Es importante saber que cuando el pueblo sale de Egipto, sale con mucha riqueza, cumpliendo una profecía que Dios le había dicho a Abraham: cuando tu pueblo sea esclavo por 40 años, saldrán con mucha riqueza. Y él, o sea, Aarón, los tomó de sus manos y le dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar. Oiga bien, todavía Aarón está como ciego, porque hace el becerro de oro y encima hace un altar. Hizo un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Me gusta esta versión que dice, escucha, esta versión dice: después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. ¿Qué estaba haciendo Israel? Pues Israel estaba haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer cuando estaban esclavizados en Egipto. Ojo con esto. Israel tenía una imagen equivocada. Hasta ese entonces tenía una imagen equivocada del Dios eterno. Todavía no se habían enterado del Dios que lo había libertado. Bueno, estaban solamente impuestos a ver a Moisés como líder y a Aarón como colíder. Pero Israel tenía Egipto todavía en sus corazones. Israel todavía traía la imagen de los dioses paganos que conocía en Egipto. De hecho, el dios del becerro de oro, el dios toro, era uno de los dioses principales con el cual se representaba a uno de los dioses principales de Egipto. Ellos dijeron: mira, la imagen que tenemos del Dios que conocemos, de la deidad, es un becerro de oro.
Ahora bien, haznos un becerro de oro para que nosotros podamos adorarlo como las demás naciones que tienen cada uno sus dioses paganos. Haznos un becerro de oro y proclamemos a ese becerro de oro como nuestro Dios, porque es la imagen que tenemos, es lo que conocemos y vamos a guiarnos por esa imagen que nos hemos creado de Dios. Aarón nos replicó, pidió las prendas de las orejas, creó ese becerro de oro, pero hizo algo más que el pueblo no le había pedido. Aarón edificó un altar. El primer sumo sacerdote de la historia de Israel edificó un altar a un dios pagano, a una imagen creada por un pueblo que era la imagen que traía de Egipto. Egipto representa el mundo, lo bajo, el nivel bajo de espiritualidad, y hay que tener cuidado, mis amados, con crearnos una imagen equivocada de Dios. Hoy en día, cada religión, cada grupo espiritual se ha creado una imagen errónea del Dios. Si queremos conocer al Dios verdadero, tenemos que ir a Israel. Tenemos que ir a los manuscritos de la Biblia, porque a Israel fue que se les reveló el Dios verdadero. No fue a los musulmanes, que es el Dios de la guerra. Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y aquel que no se someta a ese Dios, entonces le cortan la cabeza. Hoy en día hay demasiados dioses. O sea, hay mucha imagen errónea del Dios de Israel. Podemos hablar del Dios pentecostal, del Dios menonita, del Dios calvinista, del Dios bautista, del Dios adventista. O sea, cada grupo, cada religión se ha hecho una imagen del Dios eterno errada todas. Porque al principio le dije, mis hermanos, que Dios no tiene cuerpo, que Jesús rectificó lo que ya sabía el pueblo. Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. Pero los seres humanos tienen la necesidad de observar siempre algo y poner la mirada fija en algo. Esto era un problema para Israel, porque todas las naciones de alrededor tenían un dios en figura. Estaba Moloch, estaba el dios de Acera, estaba la reina del cielo, Istar, Moloch. Cada nación tenía un dios pagano, una representación física de un dios. Pero el Dios de Israel es un Dios invisible, y cuando se presentaban, pues era prácticamente una burla. Y este error cometió Israel inclusive al final de los días de Samuel, cuando Samuel puso a sus hijos a juzgar, pero no andaron en el temor de Dios, no andaron como andó Samuel en dignidad ante Dios, pues fueron un fracaso como juez. Y ya Samuel estaba viejo. Entonces los ancianos del pueblo se reunieron alrededor de Samuel y le dijeron: búscanos un rey como las demás naciones. Es que el pueblo de Dios no ha entendido que es un pueblo santo. Levítico 11:44 dice: vosotros seréis santos porque yo soy santo. Pedro recoge ese versículo y entonces en una de sus cartas dice: vosotros seréis santos porque Dios es santo. Nosotros no tenemos que parecernos a ninguna de las naciones. Este pueblo, en el tiempo de Samuel, le dijeron: buscan un rey como las demás naciones. Hay problema cuando nosotros queremos parecernos a las demás naciones. A veces caemos en el pecado de la presión de grupo, y para poder encajar en un mundo donde no estamos llamados a encajar, queremos hacer cosas, actividades, queremos parecernos al mundo donde Dios nos ha separado del mundo. Ciertamente Jesús dijo: yo no te pido que los saques del mundo, todavía no, sino que los guardes del mal. Pero estando en el mundo, Pedro dice en una de sus cartas: nosotros somos nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero hoy cada religión se ha creado, como Israel en el desierto, su Dios. Se ha creado una imagen distorsionada de Dios. Por ejemplo, el Dios pentecostal es uno de los dioses más peligrosos, porque es un Dios que está atento a que tú cometas un error para matarte. Es un Dios que es violento. Es un Dios que si tú, el falso Dios de los pentecostales, y no de todos,
sino que han creado una imagen distorsionada de Dios. Ciertamente Dios es santo y todo aquel que se acerca a Dios tiene que practicar la santidad, pero es un Dios de misericordia. El Dios de Israel perdón, es un Dios de misericordia, pero el Dios pentecostal es un Dios que si tú no piensas como ellos, tú no eres como ellos. Que para poder amarse los unos a los otros, primero tienes que pertenecer a su misma iglesia. Segundo, tienes que pertenecer a su mismo concilio, porque si tú eres de un concilio diferente, hay problema, porque cada concilio, cada misión, cada movimiento ha hecho como una barrera donde yo soy más santo que tú, yo no me congrego contigo porque mi Dios me prohíbe que yo pueda reunirme con otro aunque piensa diferente a mí, y no es así. Es un Dios distorsionado, el Dios de los evangélicos, porque en el mundo evangélico, que es el mundo que yo conozco a plenitud, si tú eres de una misión, fácilmente tú no comulgas con otra misión, a pesar de que la otra misión también adora al mismo Dios tuyo. ¿Esto por qué? Porque cada misión, cada concilio ha creado un cerco de protección entre ellos mismos, donde si uno que usa arete y pantalón se reúne con uno que entiende que usar falda y sin prendas y sin pomito entiende que es más santo, ya uno no quiere reunirse con el otro. Señores, esas son interpretaciones de aquí, de la tierra. Eso no tiene nada que ver con las escrituras, ni tiene nada que ver con Dios. Lo que Jesucristo dijo es: ¿cómo conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? ¿Pero qué se van a amar si cada concilio siempre se está tirando con otro? Cada líder espiritual se está tirando con otro. El que no usa prenda es más espiritual, o se cree más espiritual que el que usa prenda. Pero el que usa prenda y pantalón se cree superior porque tiene mejor y mayor revelación que el que no usa prenda. Y nos estamos envolviendo en doctrina secundaria y no nos estamos fijando de lo principal, que es el amor entre hermanos. Jesucristo, por ejemplo, tuvo entre los 12 apóstoles a Dídimo, Tomás, que era un poco más incrédulo que los demás. Tuvo a Pedro, que era impulsivo, hablaba más rápido que lo que pensaba su cerebro. Tenemos a Juan, que aunque la Biblia lo proclama como el evangelista del amor, dice un texto que le apodaban Boanerges, hijo del trueno, también de carácter impetuoso. Ese Juan era uno junto a sus hermanos que dijeron: maestro, hay un grupo por ahí, los samaritanos, que no quisieron aceptar el evangelio. ¿Tú quieres que descendamos fuego y lo consuma? Ese Juan del amor. Tenemos a Judas, que sustraía dinero del bolso del ministerio. Tenemos a Mateo, Leví ben Alfeo, Mateo, hijo de Alfeo, que era un recaudador de impuestos. Sin embargo, estos 12 hombres que tenían caracteres diferentes, tenían misiones diferentes, cada cabeza era y pensaba de manera diferente, Jesús pudo unirlo a través del poder más poderoso que existe en el universo. Es el poder del amor. Jesucristo, en estos 3 años y pico de ministerio que tuvo, enfatizó en la unidad y en el amor, en el espíritu del Padre. Pero hoy en día el Dios que han creado los evangélicos es un Dios que si pecas te muere. Si pecas y caes en pecado, en ciertos sectores del mundo evangélico, mejor entiérrate o vete del país, porque no perdonan, no olvidan. Obvio, esto no aplica para todos. Hay quienes han entendido las escrituras, hay quienes han entendido Gálatas 6 del 1 al 3, que dice: si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, viéndote tú mismo en ello, no vaya a ser que mañana seas tú el que caiga. Hay iglesias que han aprendido a restaurar al caído. Claro, todo aquel que persevera en el pecado, Jesús también dio su regla, y el mismo apóstol Pablo. El hecho es que a veces el Dios que le muestran los evangélicos al mundo es un Dios violento, un Dios cruel, un Dios inmisericordioso, ni hablar del Dios calvinista, ese Dios que escogió un grupo para salvación y otro grupo para perdición. Ese es un Dios que hace acepción de personas según su doctrina y lo que he podido ver.
Es un Dios que predestinó desde antes de la fundación del mundo un grupo de personas que, aunque se conviertan tarde o temprano, se van a retirar y se van a perder porque fueron predestinados para perdición, entendiendo mal el término predestinación, porque Dios predestinó una salvación y una persona, y esa salvación y esa persona dijo en una ocasión: todo aquel que en mí crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero el Dios de los adventistas es un Dios muy bueno, muy misericordioso, pero si tú no guardas el sábado, te pierdes. Y dicen que la ley dominical es el sello del anticristo. El Dios musulmán, ya hablé, es un Dios que si tú no te sometes, ya que Islam significa sometimiento, si no te sometes a Alá y amamos a su profeta, tú eres un enemigo, por lo tanto, mereces ser perseguido y decapitado. Y así pudiera hablarte de tantos movimientos que proclaman tener a Dios, pero es una imagen distorsionada de Dios que han creado ellos mismos, y por eso es que el mundo cada día está más confundido y no sabe a dónde ir. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También dijo a Nicodemo en una conversación: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Cada grupo ha tomado a Jesús y ha hecho de Jesús una institución. Yo siempre digo que el Evangelio se echó a perder cuando en el 325 el Evangelio, lo que era para despertar la conciencia, lo que era para salvación, se convirtió en institución. Entonces, esa institución que gobernó del 325 hasta la Reforma, gobernó 1000 y pico de años, parió varias instituciones. Si bien yo creo que la reforma fue de Dios, fue excelente, los reformadores despertaron su conciencia y entendieron que la Biblia debería leerse en el idioma de cada persona, pero cayeron en el mismo error de institucional esos movimientos. El movimiento reformador de John Hus o Juan Hus, de Martín Lutero, de Juan Calvino y tantos reformadores hicieron lo mismo, institucionaron el Evangelio. Por eso la gente está perdiendo la fe en la religión y está buscando la espiritualidad, pero es una falsa espiritualidad, porque en esa espiritualidad no está Jesús. Jesús cabe, pero no es el eje principal de esa espiritualidad. Cometieron el mismo error que cometieron Israel con el becerro de oro. Dice: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el santuario del pueblo, pues iba a modificar un altar. Vamos a hacer un altar y gozarlo entre todos. Total, este ecumenismo nos conviene a todos. Luego anunció Aarón: mañana celebraremos un festival, una fiesta para el Señor, representado en el becerro de oro, porque ellos estaban adorando al Dios de Israel, pero de la manera incorrecta, a través de un becerro de oro. Temprano en la mañana, madrugaron. Al día siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas, ofrenda de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas, una imagen distorsionada del Dios de Israel. Si queremos aprender quién es el Dios de Israel, tenemos, repito, que ir a las Escrituras, y no hay mayor persona que nos pueda presentar al Padre que Jesús. Jesús vino a dar a entender quién es el Padre. Para esto yo he venido, para esto yo estoy aquí, para presentar al Padre. Y lo hace de una manera excelente a través de la oración modelo. Cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, primero nos enseña que tenemos un Padre, que no lo veamos simplemente como Dios, sino como un Padre, y que ese Padre vive en los cielos, que debemos santificar su nombre, o sea, acercarnos a Él en santidad de labios, de pureza, de pies. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a gobernar tu reino entre nosotros. Danos hoy nuestro pan todos los días, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación del mal. Líbranos de él. Amén. Es un Dios que más que Dios es nuestro Padre. Y si queremos aprender el carácter de Dios, tenemos que aprender del carácter de Jesús, porque Jesús vino a enseñar lo que le enseñó el Padre, vino a hablar lo que escuchó del Padre, y vino a morir en la cruz por mandato del Padre. No lo mataron, entregó su vida en sacrificio por ti y por mí, para darnos a entender que el amor del Padre es tan grande que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Jesús está en todos los concilios, está en todos los movimientos, está en todo eso. Pero a veces presentamos a Dios de una manera distorsionada. De una manera, algunos necesitan para acercarse a Dios un crucifijo, otros necesitan para acercarse a Dios un arca del pacto réplica, otros necesitan para acercarse a Dios, qué sé yo, un talif, un rosario, una cruz, una media luna. Cada religión quiere acercarse a Dios a través de algo físico. Jesús enseñó el secreto, dijo: cuando tú quieras hablar con tu Dios, enciérrate en tu cámara, en tu habitación, en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. No caigamos en el pecado de algunos fariseos que tenían apariencia de piedad y andaban por las calles y ensanchaban sus filacterías y para aparentar piedad. Jesús dice: no quiero apariencia, quiero esencia, quiero que te encierres en tu habitación, que te encierres en tu iglesia, que si vas a ir al monte no hagas un live para dar a entender al mundo que estás buscando a Dios en ese live. Ya tienes tu recompensa, lo tuyo, hazlo en secreto, porque Dios, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. No cometas el error de presentar al mundo a un Dios distorsionado. La Biblia dice que Dios es amor. Así que, mis hermanos y amigos, Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en un próximo video. Como siempre digo, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu vida y la de los tuyos desde ahora y para siempre. Shalom.